Vale, empezamos. Bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy nos metemos de lleno en un tema que la verdad es alucinante, la conexión real entre la mente y el cuerpo. A menudo pensamos que la mente va por un lado y el cuerpo por otro, ¿verdad? Como si fueran dos cosas totalmente desconectadas. Pero al profundizar en la información que tenemos hoy sobre la mesa nos damos cuenta de que esta separación es, bueno, una auténtica ilusión. La biología y nuestras emociones están entrelazadas de una forma tan brutal que es literalmente imposible entender una sin la otra. Así que vamos a desgranar el verdadero origen emocional de los síntomas físicos. Pasamos a la sección 1. El mito y el origen, rastreando las raíces de una frase célebre. Vale, profundicemos en esto. Por una parte, tenemos la creencia popular de hoy en día. Todos hemos escuchado esa famosa frase del poeta romano Juvenal, mens sana in corpore sano. Actualmente es como el eslogan por excelencia para vender gimnasios y promover el fitness físico, ¿no? Nos sugieren que machacarnos haciendo ejercicio nos mantendrá la mente despejada. Pero claro, es una visión bastante superficial. En el lado derecho tenemos la auténtica sabiduría griega original. Para los primeros pensadores, esto no tenía nada que ver con hacer abdominales. Se refería a la relación indisoluble entre la psique y el soma. Consideraban que la mente y el cuerpo forman una unidad indivisible. O sea, lo que ocurre en el plano mental repercute de forma inmediata en nuestro tejido físico. Es un cambio de paradigma total. Y esto nos lleva a la sección 2, la salud como equilibrio dinámico, redefiniendo el bienestar. Aquí es donde la cosa se pone verdaderamente revolucionaria. Tradicionalmente, la medicina clásica nos ha vendido que la salud es, simple y llanamente, la ausencia de enfermedad. Si no hay fiebre y no hay dolor, listo, hay salud. Sin embargo, desde la perspectiva de la biodescodificación, la salud es un proceso muchísimo más activo. Fijaos en la definición. Es un equilibrio dinámico constante entre nuestros estados emocionales y las funciones fisiológicas del cuerpo. No es un estado estático, para nada. Es como una danza continua. Cuando nuestras emociones pegan un bajón o un subidón, nuestra fisiología responde al instante para mantener el ritmo. Darle a nuestros estados emocionales el mismo peso biológico que a cualquier factor físico es sin duda cambiar las reglas del juego. Entramos en la sección 3, el cuerpo como pantalla, la manifestación fisiológica de la emoción. Y esta idea ilustra de manera brillante la esencia de todo este análisis. El cuerpo no miente. A ver, la mente humana es experta en autoengañarse. Tenemos una capacidad asombrosa para racionalizar, para barrer el dolor emocional bajo la alfombra o reprimir recuerdos conflictivos. Podemos contarnos cualquier milonga. Pero ¿qué pasa? Que el cuerpo físico carece de esta capacidad de negación. Actúa literalmente como el receptor final, como una pantalla de cine donde se proyectan todos esos conflictos que nuestra psique no ha logrado procesar. Cuando ocultamos algo a nivel mental, ¡zas!, inevitablemente se hace visible a nivel biológico. El organismo siempre cuenta la verdad de lo que ocurre en el interior. Lo que nos enlaza perfectamente con la sección 4. Estrés crónico y homeostasis, el mecanismo biológico de adaptación. Si seguimos la pista a estos tres pasos secuenciales, la progresión biológica queda perfectamente mapeada. Es como un rompecabezas. Todo arranca en el paso 1, un conflicto mental no procesado. Hablamos de un impacto emocional, un trauma o una preocupación constante de esas que no encuentran salida. Esto nos empuja inexorablemente al paso 2, el estrés emocional crónico. Nuestro sistema nervioso se queda pillado en un estado de alerta prolongado. Y aquí es donde ocurre la magia de la supervivencia en el paso 3, la alteración de la homeostasis. Recordemos que la homeostasis es el equilibrio natural del cuerpo. Cuando el estrés emocional ya es insostenible, la biología se ve obligada a alterar ese equilibrio para adaptarse a la emergencia. Y es precisamente ahí, en este esfuerzo de adaptación biológica, donde hacen su aparición los síntomas físicos. O sea, el síntoma no es un error del sistema, es el sistema intentando gestionar un estrés que la mente no pudo manejar. Llegamos a la sección 5, el síntoma como mensajero, cambiando nuestra perspectiva sobre la enfermedad. Entonces, el punto crucial es este. Si resulta que el síntoma es una respuesta biológica de adaptación a un conflicto emocional, la forma en que la sociedad percibe la enfermedad tiene que dar un giro de 180 grados. Es súper revelador contrastar estas dos visiones. Por un lado, lo típico, ver el síntoma como un enemigo, un invasor que debe ser silenciado, combatido y erradicado a toda costa. Pero, por otro lado, la propuesta de la salud consciente nos plantea algo totalmente distinto, ver el síntoma como un mensajero. Pensemos en ello. Si el organismo está alterando su homeostasis para mostrar un conflicto no resuelto, atacar el síntoma sin escuchar el mensaje es, literalmente, matar al mensajero y dejar el conflicto intacto. Observar el síntoma significa empezar a leer el idioma de nuestro propio cuerpo. Claro, al aceptar que es un mensajero, surge una gran pregunta. ¿Qué viene a contarnos exactamente? Pues este mensajero biológico nos invita a hacer una revisión interna profunda enfocada en estos tres puntos. Primero, la mente, esos pensamientos recurrentes y preocupaciones silenciosas que nos desgastan. Segundo, nuestras creencias,
esos paradigmas heredados o construidos que dictan cómo percibimos la realidad y que a menudo nos generan un sufrimiento continuo. Y tercero, las vivencias, los eventos del pasado que dejaron una huella emocional sin sanar. Al explorar estos tres niveles de nuestra experiencia, sacamos a la luz el verdadero origen del estrés crónico. Y es entonces cuando la biología puede por fin dejar de sobreesforzarse. Toda esta exploración fascinante, desde la antigua sabiduría griega hasta los mecanismos biológicos de adaptación, culmina en una reflexión final que lo cambia todo. Al observar cualquier molestia física bajo esta nueva luz, la pregunta clave no debería ser simplemente cómo silenciarla rápido, sino ¿qué historia intenta contarnos el síntoma? Reconocer esa historia es el primer gran paso hacia un equilibrio real, dinámico y plenamente consciente entre la psique y el soma.